Hola amigos, les traigo un nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar el plan de análisis apoyándonos en inteligencia artificial. Recuerden que en la investigación científica en salud el plan de análisis es una herramienta fundamental para garantizar tanto la validez como confiabilidad de los resultados. En este caso, inteligencias artificiales como ChatGPT o Julius, una IA creada específicamente para este fin, va a ser explorada y explicada en la medida de lo posible de acuerdo con el plan gratuito. Una salvedad es que estas herramientas van a ser utilizadas como guías para reconocer y comprender los componentes de estos planes de análisis estadístico. No espero que reemplacen el conocimiento ni el razonamiento crítico de quien lo usa, sino que nos oriente y nos apoye, ayudando a identificar variables, hipótesis, métodos estadísticos. Es decir, su uso efectivo requiere conocimientos generales previos y las instrucciones y peticiones claras que daremos a estas IA van a ser esenciales para obtener respuestas relevantes. Espero yo que estas herramientas potencien el aprendizaje y el análisis final, así como mejore las decisiones metodológicas y que nos ayude a tener un aliado en momentos claves de nuestra investigación. No espero que nosotros usemos esta inteligencia para delegar toda la responsabilidad y que nos haga la tarea, sino por el contrario sacar mayor provecho para el aprendizaje y la optimización de nuestros análisis estadísticos. No siendo más estas claridades, vamos al video. Muy bien, entonces estando en ChatGPT, les cuento que yo tengo la versión gratuita. Entonces, en ese contexto, vamos a hacer la actividad. Yo le he pedido que actúe como un experto en epidemiología. Recuerden que el prompt es muy importante. Primero uno tiene que darle un rol, luego le da un contexto y luego le hace el requerimiento. Entonces yo empecé como pidiéndolo que actuara como un experto en epidemiología y metodología de la investigación. Y el contexto es el siguiente. Cuento con una base de datos con registros de pacientes del estudio de Framingham, el cual fue un estudio con seguimiento. Tengo registros de variables en el periodo 1, 2 y 3. Mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es la supervivencia y los factores de riesgo asociados al desarrollo de infarto agudo al miocardio en la cohorte de Framingham? Mis objetivos son el general, analizar la supervivencia y los factores de riesgo asociados al desarrollo de infarto agudo al miocardio en la cohorte de Framingham. Los específicos, describir las características sociodemográficas de esa cohorte. 2. Determinar la supervivencia en la población de estudio para infarto. 3. Identificar los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos asociados a la ocurrencia de infarto en la población de estudio. Las variables de estudio son la dependiente, que está conformada por una categórica que es OSP-MI, que es hospitalización por infarto al miocardio, y Time-MI, que es la cuantitativa, que es tiempo al evento, en este caso tiempo libre de presentar el evento de interés hasta que se presenta, en este caso el infarto agudo al miocardio. Y como variables independientes, las que vemos allí. Estas las he dejado tal como está en mi base de datos, como para nombrarlas de forma más rápida. Requiero realizar un plan de análisis para mi protocolo de investigación. Dame algunos insights e ideas generales para poder contrastarlas con mi conocimiento previo y así tener otras perspectivas. Entonces, a estas alturas, si yo le estoy haciendo esta petición, yo debo tener algunas generalidades, aunque no sea un experto en hacer análisis de supervivencia, debo tener un conocimiento fundamental. Por ejemplo, si estoy estudiando epidemiología, salud pública, medicina u otras ciencias de la salud, es muy común que cuando esté enfrentándome a este tipo de situaciones o de problemáticas, yo tenga un conocimiento previo, es decir, no parto de ceros, no le voy a decir que me haga absolutamente todo. Le estoy dando un contexto bastante específico, como es una pregunta, unos objetivos, unas variables, y luego le digo qué es lo que yo necesito puntualmente. Entonces él me ha respondido lo siguiente, me dice que voy a tener unas fases, digamos, distribuidas en un análisis descriptivo de esa cohorte. Entonces me dice, comienza con un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y clínicas en los 3 periodos de seguimiento. Eso te permitirá entender la distribución y características de los sujetos antes de cualquier modelado avanzado. Entonces, casi siempre en epidemiología nosotros dividimos los planes de análisis en 3 etapas. Un análisis univariado, es un análisis, como su nombre le indica, de una sola variable, descriptivo, en donde uno
describe, valga la redundancia, cada una de las variables de estudio, dependiente, independientes. Luego viene un momento número 2, un análisis bivariado, que es cuando se establecen relaciones entre variables, únicamente teniendo en cuenta una variable dependiente con cada variable independiente. Y luego un análisis multivariado, donde a través de un modelo se realiza, se puede analizar cuál es la asociación que existe de determinadas variables independientes en relación con un desenlace. En mi caso puntual, recuerden que me estoy enfocando en un análisis de supervivencia. Entonces, si yo ya tengo ese conocimiento, va a ser mucho más rico la conversación que voy a tener con el chat, porque no voy a dejar que él me diga todo y asumir que todo esto es cierto. O si él no me menciona una prueba, yo simplemente hacer las que él me dice. Entonces, miren esto yo cómo lo he encaminado para que vean la intención que yo tengo claramente con este video. Después de hacer el análisis, me dice acá que voy a describir las variables continuas con medias, desviaciones estándar, medianas, rangos intercuartiles en las variables colesterol total, edad, presión sistólica, índice de masa corporal, glucosa. Estoy de acuerdo con eso. Luego dice que describa las variables categóricas en frecuencias y proporciones para variables categóricas como sexo, diabetes y si fuma actualmente. Luego me dice que realice un análisis de supervivencia. Entonces me plantea análisis de Kaplan-Meier para estimar curvas de supervivencia a la cohorte para hospitalización por infarto y la variable tiempo a infarto. Esto me va a permitir describir la probabilidad de sobrevivencia a lo largo del tiempo para individuos sin infarto y aquellos con infarto. Y luego calcular la mediana de supervivencia y comparar la supervivencia entre subgrupos. Por ejemplo, fumadores versus no fumadores, diabéticos versus no diabéticos, usando la prueba de log-rank. Como tercer punto, analizar a través de una regresión los factores de riesgo. Entonces me dice, dado que estoy interesado en factores de riesgo para desarrollo de infarto, puedo emplear modelos de Cox para evaluar la asociación entre las variables independientes y la ocurrencia del evento, que me asegure de explorar interacciones entre algunas variables, por ejemplo, edad y diabetes, ya que pueden modificar el efecto de los factores de riesgo en desarrollo del infarto. Y también considere la multicolinealidad de variables independientes. Muy bien. Me habla también de la censura y manejo de datos faltantes. No voy a leer todo esto porque si no el video se vuelve muy tedioso, pero ustedes lo están viendo en pantalla. También analizar el riesgo relativo y el hazard ratio. Luego me dice que realice un modelo ajustado versus no ajustado, que comience con un modelo no ajustado para observar las relaciones crudas entre las variables y el riesgo de infarto, y luego un modelo por posibles variables de confusión. Eso yo ya lo tenía planeado cuando le dije a él que me diera algunas insights o ideas para contrastarlo con mi conocimiento. Esto yo ya lo tenía planeado. Luego me dice, evalúe la validez interna y externa. Entonces, también que considere la variabilidad en el tiempo. Hay variables como edad, presión sistólica, colesterol total que pueden cambiar a lo largo del tiempo, por lo que debo considerar modelos de efectos mixtos o modelos de Cox con tiempo dependiente. Y que informe los resultados pues con valores de P, intervalos de confianza para los hazard y la significancia estadística para las variables asociadas a infarto. Muy bien, entonces, ¿qué le he dicho yo? Coincido en la propuesta de análisis descriptivo, sin embargo, agregaré representaciones gráficas según el tipo de variable. ¿Cuáles gráficos me recomiendas? Por otra parte, en el análisis de Kaplan-Meier, ¿no has mencionado la prueba de Breslow? ¿En cuáles casos debo calcularla? ¿Qué otras pruebas para comparación de supervivencia entre subgrupos debo considerar? ¿Qué otros análisis más profundos puedo realizar en el punto 2, análisis de supervivencia? A mí me Y por otra parte, en el análisis de riesgo se recomienda calcular RR o definitivamente HR. Entonces él me responde, gráficos recomendados para el análisis descriptivo, para variables continuas, histogramas, box plot, para variables categóricas, gráficos de barras, gráficos de pastel. Para relación entre variables, gráficos de dispersión, también llamados scatter plot. Luego me habla sobre la siguiente petición que le hice de prueba de Breslow. Entonces me dice, la prueba de Breslow es un método de comparación de curvas de supervivencia que ajusta la distribución de los tiempos hasta el evento de forma que las curvas de supervivencia se comparen entre grupos. Y ahí me da pues una serie de precisiones que yo pues ya conocía previamente, por eso le pedí que trajera sobre la mesa esta prueba, ya que él no la mencionó y me parecía muy importante.
Entonces, para no alargar el video, allí están viendo la justificación que él me da para utilizar la prueba de Breslow, a cambio de la de log rango según el caso. Luego me dice en el punto 3 algunas pruebas adicionales para comparar la supervivencia entre grupos. En el punto 4 me habla sobre análisis más profundos en el análisis de supervivencia. Entonces me dice que existen análisis de Cox con covariables dependientes del tiempo. Aquí esto me llama particularmente la atención, dado que yo sí tengo variables que cambian en el tiempo. También me habla de análisis de supervivencia multivariados, de modelos de riesgos proporcionales estratificados, de curvas de supervivencia ajustadas. Y de los análisis de riesgos, le había preguntado sobre el RR o el HR. Entonces me dice que en un análisis de supervivencia el HR es generalmente preferido, ya que refleja la tasa de ocurrencia del evento, en este caso infarto, en el tiempo, lo cual es clave cuando se evalúan eventos que ocurren a lo largo de un periodo de tiempo. El riesgo relativo, en cambio, es más adecuado para estudios transversales o de incidencia acumulada, donde el tiempo no es un factor considerado. Por tanto, en mi estudio de supervivencia se recomienda usar HR. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Luego le pregunté, o le dije, ¿es correcto que algunas variables cambien con el tiempo, como es la presión sistólica y el colesterol total? En el caso de la edad, que también experimenta cambios en el tiempo, ¿cómo la trato? Explíqueme, por favor, con mayor detalle, cómo usar el modelo de Cox con efectos dependientes del tiempo. Entonces, bueno, me dice que tengo razón sobre estas dos variables que cambian y que la edad de manera obvia también cambia a lo largo del tiempo, mientras que la tensión sistólica y el colesterol total pueden variar debido a cambios en el tratamiento, estilo de vida o condiciones médicas a lo largo del seguimiento. Entonces, ¿cómo debo tratar la edad? Para ser concreto, acá pues me dice que puedo actualizar la edad de cada paciente en la medida que avanzan los periodos de seguimiento, o en modelos de Cox la edad puedo introducirla de forma continua y no necesitaré tratarla como una categoría estática. Luego me habla de los modelos de Cox dependientes en el tiempo. Entonces aquí me da varias precisiones que a mí me parecen importantes, porque si por ejemplo yo no hubiera considerado esto desde el principio, esto va a ser algo que yo deba comenzar a incorporar. Entonces me da algunos pasos para tener ese modelo de Cox, que es reestructurar mis datos, poner una base de datos en formato de longitudinal a ancho. Luego me da cómo definir las covariables dependientes del tiempo, cómo especificar el modelo de Cox, la interpretación y el modelo ajustado. Y también me habla sobre ventajas del modelo con efectos dependientes en el tiempo y me da un ejemplo práctico. Bueno, y ya le pregunté, tengo conocimiento de que el modelo de Cox no debe violar una serie de supuestos para considerarse válido. Los supuestos clave son la proporcionalidad de riesgos. Aquí les voy a resumir un poco lo que está acá. También habla del test de Schoenfeld para realizar estos análisis de verificación, la relación lineal entre covariables y el logaritmo de riesgo, la independencia entre el tiempo al evento y las covariables y la censura no informativa, entre otros. Entonces le pedí que al plan de análisis anterior agregara la estrategia que debo seguir para no violar esos supuestos. Entonces él acá fue bastante generoso y me dijo que uno por uno, para la proporcionalidad de riesgos, primero, cómo yo debo verificarlo, ya sea a través de gráficos, del test de Schoenfeld y la evaluación mediante esos residuos de Schoenfeld, cómo soluciono en caso de que se viole ese supuesto, luego la relación lineal entre covariables y el algoritmo, siguiendo la misma lógica, primero la estrategia para verificarlo, luego solución en caso de violación, y así para cada uno de esos supuestos que yo le he planteado previamente. Bueno, y ya más adelante le pedí, porque este análisis yo lo voy a hacer en SPSS versión 25, pero también quisiera complementarlo con otros paquetes estadísticos. Entonces le dije, dame el paso a paso para ejecutar el plan de análisis completo en SPSS versión 25, y en caso de que el paquete estadístico no cuente con determinadas pruebas, dame alternativa, ya sea mostrándome el código a utilizar en Python o RStudio. Entonces él me dice lo siguiente, me da un paso a paso muy detallado, descriptivo, donde me dice desde cómo cargar los datos, cuál es la ruta que está en esta parte coloreada de gris para realizar todos mis análisis de variables cuantitativas, lo mismo para las categóricas, cómo realizar las representaciones gráficas, cómo hacer los análisis de supervivencia, en qué casillas debo incluir cada una de las variables, que esto también es clave, y luego el modelo de regresión de Cox,
cuál es la ruta, las variables que debo incluir en cada uno de los espacios, lo mismo para evaluar la proporcionalidad de los riesgos. Bueno, y acá me empieza a plantear alternativas en caso de que tenga limitaciones en SPSS. Entonces, por ejemplo, el test de Schoenfeld, que yo no lo he visto en el SPSS, entonces me dice, en R necesitas estas librerías, Survival y Surminer, y me da pues cómo instalarlas, cómo cargarlas, cómo ajustar el modelo y realizar ese test. Muy bien. Luego, para los residuos de Martin-Gala, que es para la relación lineal de las covariables, cómo hacerlo en R, lo mismo me da el código. Recuerden que yo puedo copiarlo aquí y directamente lo pego en la consola de R para poder ejecutar luego el código. Análisis de la censura informativa, lo mismo me lo da en R, análisis de riesgos, y con eso concluye. Como siempre, él da una pequeña síntesis al final de cada uno de sus respuestas. Por otra parte, realizaremos un análisis en Julius, una plataforma de inteligencia artificial especializada en análisis estadísticos. Esta funciona un poco distinta al ChatGPT y ya lo verán a continuación. Lo primero es ingresar a la página de Julius, que es julius.ai. Y aquí primero nos logueamos y luego vamos a ingresar. En mi caso, voy a ingresar a través de una cuenta de Gmail. Puede ser un correo institucional o un correo personal. Después de dar nuestras credenciales, nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla. Y aquí, bueno, lo primero él nos dirá qué vamos a analizar el día de hoy. Aquí es muy fácil esta interfaz. Aquí en el clip agregamos nuestros datasets, luego hacemos la petición y enviamos en la flecha. Además, por default están el modelo que utiliza, ya sea ChatGPT 4o o Claude de la versión 3.5, o hay otras adicionales, pero pues que yo como no tengo el plan pago, entonces no las puedo utilizar. Ahora, me da unas opciones como una visualización rápida, limpieza de datos, entre otros. Y en la parte izquierda tengo un nuevo hilo, tengo el espacio de trabajo, que son los hilos que tengo, los documentos, los flujos de trabajo, entre otros que estamos viendo acá. En la parte superior derecha vemos que aquí utiliza Python, R o Python o Sterling Python. Ahora, yo ya tengo el ejercicio hecho previamente porque como es gratis, él nos da un límite de 6 peticiones por mes y pues yo ya las he cumplido, entonces no podría hacer el ejercicio en vivo, pero ya lo tengo acá guardado. Si yo fuera a retomarlo, lo voy a encontrar acá y en esta parte está nuestro ejercicio. Ahora bien, entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Este es distinto al que teníamos en ChatGPT. Aquí yo cargué la base de datos, que son unos pacientes que tienen VIH y que están siendo tratados. Y acá lo primero que hice fue preguntarle esto porque yo no tenía claridad de si él había cargado la totalidad de los registros. Entonces le dije, ¿cuántos pacientes hay en la base de datos? Y fíjese que él me dice lo siguiente, él siempre me va a dar la visualización del código de Python en este caso y me da la opción de correr el código nuevamente, editar el código o copiarlo. Entonces acá me está diciendo cada paso de los que él tuvo que hacer para llegar a esta respuesta. Entonces él importó los pandas, luego cargó el archivo de Excel que tenía este nombre, lo leyó y luego él creó una nueva variable con número de pacientes donde obtuvo el resultado. Y él me dice, me arroja una tabla o un documento de texto que yo puedo abrir de esta forma, en donde acá me dice 4038 y ya, no me da más información. Y acá me dice, en la base de datos hay 4038 pacientes. Exactamente había esa cantidad de registros. Luego, entonces miren que aquí yo ya no estoy interactuando tanto con él como preguntándole como al principio, ayúdame con el plan de análisis en las diferentes etapas, esta es mi pregunta de investigación, sino que yo ya voy más a lo concreto, ya le hago una solicitud más específica y esto es lo que ustedes verán a continuación. Entonces, luego le pregunté cuántos pacientes presentan fracaso virológico y la variable es estado final. Entonces, aquí miren que son preguntas muy cortas y muy concretas para que él me dé respuestas muy específicas. Entonces nuevamente él me muestra el código de Python y me da aquí la tabla. Siempre lo que está aquí en la tabla, él me lo va a mostrar en la parte inferior, que es lo que estamos viendo acá. Entonces esta tabla, solo para verla, miren que acá está la tabla de salida y me dice pues la
categoría que está en la misma base de datos. Esta es una variable que está de esta forma, de texto. Y al frente el conteo. Se me olvidó decirles, yo puedo exportar esta tabla haciendo clic en esta flecha en la parte inferior. Y luego él me muestra la misma tabla acá con éxito, conteo, fracaso, conteos. Bueno, luego me dice, le dije, realiza una tabla descriptiva de las variables zona, estrato social, género, antecedentes de omisión y antecedentes de suspensión. Él hace lo mismo. Me muestra las tablas de esta manera. Entonces yo puedo ingresar a cada una. Entonces a la variable zona me la muestra la frecuencia absoluta y relativa. Les cuento que yo verifiqué la precisión de estos resultados y son correctos. Entonces creo que Julius hasta el momento funciona muy bien. Está la otra tabla de estrato social. Está en la tabla de género. Está la tabla de antecedentes de omisión y la de suspensión. Y él me hace aquí un análisis muy breve. Entonces los resultados muestran que la mayoría de pacientes son de zona urbana y me dicta la frecuencia relativa. Y así con la mayoría de las variables. Luego le pregunté, ya en esta pregunta inicial era más descriptiva, ahora empecé a ahondar mucho más en los análisis relacionales. Entonces le hice la pregunta de si existe relación entre la zona y el estado final. Entonces miren que él acá que hizo, para los que saben un poco más de código, miren lo que hizo. Entonces creó una tabla de contingencia, hizo acá una crosstab, colocó la variable zona y estado final, luego imprimió esa tabla de contingencia, luego realizó la prueba de chi cuadrado, aquí está el código que él utilizó, y luego imprimió los resultados de chi cuadrado y creó la tabla por porcentajes. Entonces acá yo voy a ver lo siguiente, me meto a la tabla y acá encuentro la tabla de contingencia con zona urbana rural y aquí en la parte superior fracaso y éxito, una tabla de 2x2, luego las porcentajes por zona en donde está para fracaso y para éxito con todos los decimales y luego un texto donde está la prueba de chi cuadrado de 0.14 con un valor de P de 0.7126. Este punto 14 es el estadístico del chi cuadrado y este valor de P es el valor de probabilidad de ese estadístico de chi cuadrado. Entonces por acá yo le pregunté, ¿por qué realizar prueba de chi cuadrado y no prueba de Fisher? Entonces miren que él, ahora que hace, me muestra este cuadro de texto donde me dice frecuencias esperadas, luego resultados de prueba exacta de Fisher, OR y valor de P. Y entonces acá me da una respuesta donde me dice, ambas pruebas, chi cuadrado y Fisher, son válidas en este caso, ya que las frecuencias esperadas son mayores a 5. Los resultados son similares y confirman que no hay asociación significativa entre la zona y el estado final. Fisher, el valor de P fue 0.5534. Bueno, me justificó muy bien. Luego le dije, analiza de forma descriptiva la variable edad. Nuevamente, realiza todo su procesamiento, donde es muy transparente. Si yo quisiera copiar este código y pues, realizarlo por mi cuenta en Python, lo podría hacer, o en otros, software. Y acá nuevamente me muestra las tablas. Ya ven cómo es la secuencia de él. Entonces me muestra el código, luego me muestra una serie de tablas y en algunas ocasiones me muestra análisis o si yo se lo requiero. Entonces acá está conteos, el promedio, la desviación estándar, mínimo, los percentiles, el máximo. Luego me muestra la simetría, la kurtosis y me crea un histograma. Muy bien. Ahora, luego, a veces me habla en español y a veces me habla en inglés. Pero bueno, acá me está diciendo estadísticas descriptivas de la edad. Nuevamente me muestra lo que yo ya había visto. Y fíjense que acá algo muy importante y es que yo puedo usar la opción de Interactive en la que yo le voy a poder pararme sobre cada uno de estos y ver los valores que están allí. Entonces, o la puedo dejar estática, que era como la había visto. Por ejemplo, para descargarla y colocarla en un informe o en un paper o en otro lado. Bueno, muy bien. Entonces acá le pregunté, ¿se distribuye similar a la curva normal? Recuerden que estábamos hablando de la edad. Entonces él me realiza la prueba de Shapiro-Wilk y acá está todo el código. Y luego pues hace una figura y entonces me muestra lo siguiente. Entonces me dice, esta es la prueba de Shapiro-Wilk, ese es el estadístico, 0.9124 y el valor de P, 0.0000, es decir, un valor P menor a 0.001. Y me da una imagen, en este caso un cuckoo plot de la edad.
Bueno, yo también la puedo ver, la puedo colocar interactiva o la puedo colocar estática, dependiendo del caso. Cerremos acá. Y esto que estamos viendo acá nuevamente me lo muestra en la parte inferior. ¿Listo? Acá, miren esta parte importante. No olvidemos que a veces él escribe en inglés. Entonces me dice, el cuckoo-plot confirma las desviaciones de la normalidad, particularmente en las colas. Ahora, se distribuye de forma normal según el estado final. Es decir, ya sabemos que esa variable edad, por el histograma y por esta prueba que él hizo de Shapiro-Wilk, no se distribuye de forma similar a la normal. Incluso creo que acá lo está explicando, miren, indica un valor de P, sugiere que la distribución de la edad se desvía significativamente de una distribución normal. Además, mira el cuckoo-plot para una visualización mejorada o para ir más allá de ese análisis. Bueno, muy bien, entonces le dije, ahora se distribuye de forma normal según estado final, es decir, entre los que tenían fracaso virológico y éxito del tratamiento. Entonces me dice, realizaré una prueba de normalidad Shapiro-Wilk para edad agrupado por estado final. Entonces, nuevamente me muestra el código. Aquí estaría mi tabla, mi salida, perdón, en texto, donde está el estado final, el estadístico, el valor de P. Miren que para ambos casos, tanto fracaso como éxito, estos valores de P son menores a 0.001. Entonces él me dice que es lo mismo que dijo arriba. El test de Shapiro-Wilk indica que la distribución de la edad significativamente se desvía de una distribución normal tanto para los grupos de fracaso como éxito, siendo valores de P muy pequeños en ambos casos. Y me vuelve a pegar lo que ya habíamos visto. Luego le dije, ¿debo realizar pruebas paramétricas o no paramétricas para analizar la relación entre edad y estado final? Pues nuevamente él pues, realiza su procesamiento. Miren que por aquí aparece prueba de Mann-Whitney o test de U. Y luego entonces me muestra aquí nuevamente mis tablas. Entonces da los conteos, las medias, las desviaciones estándar para cada uno de los grupos. Luego la prueba de U de Mann-Whitney, donde está el estadístico y el valor de P, que es 0.0022. Y luego está estos gráficos de cajas y bigotes, donde está distribución de edad según el estado final, para éxito y para fracaso, con los outliers y con pues todo lo que compone una cajas y bigotes. Muy bien. Aquí en inglés me dice que esta prueba de U de Mann-Whitney fue realizada porque la distribución de edad no es normal y los resultados indican una diferencia significativa en la edad entre los grupos de fracaso y éxito con el valor P que ya vamos a mencionar. Y abajo pues tienes el box plot y los estadísticos descriptivos. Pues muy bien porque pues me está explicando la razón o justificando su decisión. Bueno, esto ya lo hemos visto también. Y ahora me dice, se sugiere que la edad, esto sugiere que la edad juega un papel importante en el outcome, algo que tengo que tener en cuenta. Luego le pedí, analiza la relación entre edad, antecedente de omisión, antecedente de suspensión, género y estado final. Miren que yo aquí me he equivocado y le coloqué antecedente y además él tiene unos guión al piso. Entonces miren lo interesante que él va a hacer. Él escribe, para analizar la relación entre estas variables, yo debo realizar un análisis multivariado usando regresión logística o métodos similares para evaluar su impacto combinado en la variable outcome, estado final. Entonces él realiza todo su código, pero entonces me dice que hay un error. Dice, este error indica que las columnas antecedente omisión y antecedente suspensión no están presentes en el dataset, que va a inspeccionar la columna de nombres para verificar su existencia o el potencial de que pueda identificar los nombres, estos problemas con los nombres. Entonces él vuelve a inspeccionar eso que nos ha dicho y luego dice que las columnas antecedente omisión, antecedente suspensión sí existen en el dataset, pero que probablemente yo lo había escrito de manera mal o estaban mal referenciadas. Entonces él realizará ahora sí de esta forma correcta la regresión logística. Entonces vuelve a mostrar el código, me muestra la regresión logística que se ha hecho de forma exitosa y que los resultados indican que la edad, los antecedentes de omisión y de suspensión influyen significativamente en el estado final, mientras que el sexo no. Entonces me muestra completo la regresión los resultados de la regresión, la variable final, el número de observaciones, el método, el modelo Logit,
la fecha en la que se realizó, bueno, toda la información, y aquí los coeficientes, el error estándar, el Z, la probabilidad de Z, el límite inferior y superior. Entonces le pedí que calculara los ORs con intervalos al 95% y realizar una interpretación correspondiente, sabiendo que la interpretación la debemos hacer nosotros, pero yo le pedí algo muy general. Entonces él realiza nuevamente el código, donde en este caso importa a NumPy, luego calcula el OR con coeficiente, a partir, digamos, de esos coeficientes, y luego entonces me regresa el OR con los intervalos y bueno, otras cosas que ya vamos a ver. Entonces me muestra aquí eh, nuevamente solo las variables, ya no toda la regresión completa, sino específicamente lo que le pedí. Entonces ORs, límite inferior, superior y valor de P. Y me da una interpretación muy rápida, muy general, que a mi gusto pues yo digamos que debería verla con detalle y mejorarla. Entonces me dice que por cada año de la edad el riesgo de fracaso aumenta en 1.2, dado que el OR es de 1.012. Y ahí está el intervalo de confianza. Los antecedentes de omisión triplican el riesgo, los antecedentes de suspensión quintuplican el riesgo, el género no muestra asociación significativa. Y pues me dice siempre que qué otro análisis quiero realizar. Muy bien, entonces aquí, en este ejercicio número 2 hemos utilizado a Julius un poco distinto a como utilizamos ChatGPT, en este caso no tanto buscando como un acompañamiento y orientación y un diálogo, sino siendo más concretos en nuestras peticiones. Es decir, acá ya posiblemente, si ustedes lo quieren utilizar así, pueden intercambiar sus ideas con ChatGPT y luego venir a Julius y aplicar eso en concreto que ya tengan claro de cómo hacerlo. Entonces, háganme saber aquí en los comentarios qué tal les pareció el video, si de pronto ya vienen utilizando esto de esta manera o de otras formas. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad y no olviden seguir aprendiendo.